Plan Marshall, la ayuda económica para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall, también conocido como Programa de Recuperación Europea, fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Propuesto por el entonces secretario de Estado estadounidense George Marshall en 1947, este plan tenía como objetivo principal revitalizar la economía europea, fortalecer la estabilidad política y prevenir la expansión del comunismo en la región. El Plan Marshall ofreció asistencia financiera y técnica a los países europeos devastados por la guerra, facilitando la importación de materias primas y bienes de capital, así como la modernización de la infraestructura industrial y agrícola. Esta ayuda fue fundamental para la recuperación económica de Europa, permitiendo la reconstrucción de fábricas, carreteras, puentes y otras infraestructuras clave. La ayuda financiera proporcionada por Estados Unidos a Europa a través del Plan Marshall se estima en alrededor de 13.000 millones de dólares estadounidenses entre los años 1948 y 1951. Esta asistencia económica masiva fue destinada principalmente a ayudar en la reconstrucción y recuperación de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel crucial en la revitalización de las economías de la posguerra en la región. La ayuda del Plan Marshall se entregó en forma de donaciones y créditos blandos, lo que significa que la mayor parte de los fondos no tenían que ser devueltos. Los préstamos que se proporcionaron a través del plan tenían términos muy favorables, con tasas de intereses bajas y plazos de pago prolongados. Además, en muchos casos, los pagos de intereses y capital fueron pospuestos durante varios años. La ayuda proporcionada a través del Plan Marshall se invirtió en una variedad de sectores clave para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los sectores en los que se invirtió más fueron los siguientes. En industria y manufactura, se destinaron fondos para modernizar y reconstruir las infraestructuras industriales y fabriles dañadas durante la guerra. Esto incluyó la reparación y construcción de fábricas, maquinaria y equipos industriales. En agricultura, se proporcionaron recursos para mejorar la producción agrícola y revitalizar el sector agrícola en los países receptores de la ayuda. Esto implicó la modernización de técnicas agrícolas, la introducción de nuevas tecnologías y la reconstrucción de la infraestructura rural. También en infraestructura básica, se invirtió en la reconstrucción de infraestructuras básicas como carreteras, puentes, vías férreas, puertos y sistemas de transporte, con el fin de facilitar el comercio y la movilidad de bienes y personas. Igualmente en energía, se proporcionaron fondos para el desarrollo y modernización de la infraestructura energética, incluyendo la construcción y reparación de centrales eléctricas, redes de distribución de energía y proyectos de energías renovables. Y de igual modo, la reconstrucción urbana. Se destinaron recursos para la reconstrucción de ciudades y áreas urbanas afectadas por los bombardeos y la destrucción durante la guerra. Esto incluyó la restauración de viviendas, edificios públicos y la mejora de servicios urbanos como el suministro de agua y alcantarillado. Los países que recibieron ayuda a través del Plan Marshall fueron principalmente aquellos afectados por los estragos de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Algunos de los países receptores más destacados fueron, por ejemplo, Alemania Occidental. A pesar de ser uno de los países derrotados en la guerra, Alemania Occidental recibió una considerable cantidad de ayuda a través del Plan Marshall para su reconstrucción económica y la revitalización de su industria. También Reino Unido, aunque no sufrió la misma devastación que algunos países de Europa continental, el Reino Unido recibió asistencia del Plan Marshall para ayudar en su reconstrucción y recuperación económica después de la guerra. También Francia. Francia fue uno de los principales beneficiarios del Plan Marshall, ya que había experimentado una significativa destrucción durante la guerra y necesitaba ayuda para reconstruir su economía y su infraestructura. También Italia. Al igual que Francia y Alemania, Italia recibió ayuda para su reconstrucción económica y para ayudar a estabilizar su economía después de la guerra. Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Grecia y otros países europeos también fueron receptores de la ayuda del Plan Marshall. En general, el programa de reconstrucción europea se implementó en 16 países europeos entre 1948 y 1952 y tuvo un impacto significativo en la recuperación económica y la estabilidad política de la región después de la Segunda Guerra Mundial. España no participó directamente en el Plan Marshall ni recibió ayuda económica a través de este programa.
La principal razón de la exclusión de España del Plan Marshall fue el aislamiento diplomático al que el régimen franquista se vio sometido después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra España mantuvo una posición de neutralidad oficial, pero el régimen de Franco había sido ampliamente visto como un aliado de las potencias del eje, especialmente de Alemania e Italia. Además, el régimen de Franco era considerado autoritario y antidemocrático por las potencias aliadas, lo que llevó a su aislamiento político después del final de la guerra. El gobierno de Estados Unidos, como principal promotor del Plan Marshall, condicionó la ayuda económica a Europa a la adhesión de los países receptores a ciertos principios democráticos y políticas favorables a los intereses estadounidenses. Dado el carácter autoritario del régimen de Franco y su falta de alineamiento con estos principios, España no fue invitada a participar en el Plan Marshall ni recibió ayuda económica a través de este programa. Además de sus implicaciones económicas, el Plan Marshall tuvo varias implicaciones políticas, sociales y diplomáticas para Europa. La ayuda proporcionada por el Plan Marshall ayudó a fortalecer las instituciones democráticas en los países receptores. La estabilidad política y el desarrollo económico contribuyeron a consolidar los regímenes democráticos en Europa occidental, contrarrestando las tendencias autoritarias y totalitarias que habían surgido en la región antes y durante la guerra. El Plan Marshall sentó las bases para la integración económica europea al fomentar la cooperación entre los países receptores de la ayuda. Esta cooperación se tradujo en la creación de instituciones como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, en 1951, precursora de la Unión Europea, que buscaba promover la paz y la prosperidad mediante la integración económica y la cooperación política. El Plan Marshall ayudó a contener la influencia comunista en Europa occidental al ofrecer una alternativa económica viable al bloque soviético. Al proporcionar ayuda económica y fortalecer los lazos con Estados Unidos, los países europeos receptores del plan se comprometieron con Occidente y rechazaron la influencia comunista, contribuyendo así a la división de Europa en la Guerra Fría. El liderazgo estadounidense en la implementación del Plan Marshall reafirmó el papel de Estados Unidos como potencia mundial y defensora de la democracia y la estabilidad internacional. Esta iniciativa ayudó a restaurar la confianza en Estados Unidos como socio y protector de Europa, consolidando su influencia geopolítica en la región y a nivel global. Asimismo, en el contexto del Plan Marshall, Estados Unidos aprovechó la oportunidad para expandir su presencia militar en Europa. Si bien el objetivo principal del Plan Marshall era la reconstrucción económica de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también buscaba fortalecer su influencia política y militar en la región. Como parte de esta estrategia, se establecieron y ampliaron bases militares estadounidenses en varios países europeos receptores de la ayuda. Estas bases militares no solo servían como puntos estratégicos para la defensa de Europa occidental frente a la amenaza soviética durante la Guerra Fría, sino que también representaban una muestra del compromiso continuo de Estados Unidos con la seguridad y la estabilidad de la región. Además, la presencia de tropas estadounidenses en Europa facilitaba la cooperación militar y el intercambio de información entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Sin embargo, la instalación de bases militares estadounidenses también suscitó ciertas tensiones y críticas en algunos países europeos, especialmente en aquellos que temían una excesiva dependencia de Estados Unidos o que se oponían a la presencia militar extranjera en su territorio. En general, la expansión de las bases militares estadounidenses en Europa, como resultado del Plan Marshall, reflejó la compleja interacción entre consideraciones políticas, económicas y de seguridad en el periodo de la posguerra. Actualmente, Estados Unidos tiene una red significativa de bases militares alrededor del mundo. Algunas fuentes estiman que Estados Unidos tiene 800 bases militares en más de 70 países. Japón es el país con el mayor número de bases estadounidenses, seguido de Alemania y Corea del Sur. Estas bases son fundamentales para la seguridad internacional, la estabilidad regional y la proyección de la fuerza de Estados Unidos. El Plan Marshall, pues, fue una iniciativa histórica que desempeñó un papel crucial en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, promoviendo la estabilidad política, el crecimiento económico y la cooperación internacional en un momento de profunda crisis y desafío. Igualmente, reafirmó el liderazgo de Estados Unidos en el mundo posguerra.